¿Están todos los abogados y abogadas? Sí, sí, hemos visto conforme. Muy bien. ¿Algún abogado va a pedir algo antes de dar lectura a la resolución? Bien, está bien. A ver, ¿cómo se va a desarrollar esto? Eh, Ahora voy a dar respuesta a los 10 primeros imputados respecto al pedido de prisión preventiva de representante del Ministerio Público. ¿Está el señor fiscal presente? A ver, la fiscalista presente, ya, muy bien. Es de Sí, los 10 primeros imputados. ellos Y es soltaron. sí, y es de acuerdo al mismo requerimiento fiscal. Es José María Padrón Nieves, Víctor Manuel Camacho Montoya, Edwin Sebastián Solano Márquez, Antonio José Badenilla Gómez, César Augusto Cuadros Guzmán, Juan Paul Farías Cirlupú, Wilfredo Rafael Solórzano González, Roberto Chucuya Laime, Alexis José Luna González y Billy Antonio Jiménez Dueñas. Me centro en eso. He revisado, a ver, voy a silenciar acá al doctor Ecker. He revisado si es que en este caso se va a imponer la prisión preventiva para estos 10 primeros imputados y la respuesta es no. También voy a dictar libertades porque el tema del peligro procesal es muy débil. El peligro procesal es el principal sustento para la imposición de una prisión preventiva. Creo que al día de hoy no se discute. Incluso la misma convención, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esto es lo relevante, junto a los otros presupuestos del 268 del Código Procesal Penal y las modificatorias, ¿no? Que ahora ya no es 4 años en cuanto a pronóstico, sino 5 años. De esos 10 primeros, eh, se ha encontrado presencia de graves y fundados elementos de convicción. En cuanto, graves y fundados elementos de convicción. En cuanto al segundo presupuesto, que es la prognosis, lo voy a mencionar resumidamente y me voy a centrar también a dar lectura a lo que es el peligro procesal. Esto es lo relevante. Y se dispondrá en todo caso la libertad de quien corresponda y la imposición de la prisión preventiva de quien se haya cumplido todos los presupuestos. A los abogados, conocen ustedes que de acuerdo a la jurisprudencia actual de la Corte Suprema, van a impugnar una vez que sean notificados con la resolución. La resolución falta compaginar, pero ya está. Lo que significaría que mañana a primera hora se está notificando la resolución por escrito, donde está indicado el razonamiento de los graves y fundados elementos de convicción, por qué arriba, o sea, va a haber una selección del número de elementos de convicción que la Fiscalía ha postulado y por qué el juzgado los acoge o no. Igual de la prognosis y del peligro procesal, sí lo voy a leer tal como está. O sea, conforme leo, así está en la resolución. Igual también por qué se acoge el tema del plazo en la prisión preventiva y por qué en alguno de los procesadas se ha indicado que no se va a imponer y se va a señalar otro tipo de medidas de coerción con cauciones que son bastante bajas, bueno, de acuerdo al promedio de sus ganancias. Entonces, habiendo manifestado que el primer presupuesto se cumple en su integridad, quisiera referirme al tema de la prognosis de la pena. En cuanto a la prognosis, todos los procesados, del 1 al 10, están imputados por el delito de organización criminal, integrantes o integrar una organización criminal. Salvo el caso del número 4. Me refiero a Antonio José Vallenilla Gómez, quien además de organización criminal como integrante, también está por el delito de explotación sexual del artículo 129, primer y segundo párrafo vigente a la fecha de los hechos, y 129b, el segundo párrafo, el numeral 3.
cuya prognosis es de sí, no menor de 20 ni mayor de 25 años. El Ministerio Público ha, ha establecido que para ellos se inclinan por una solicitud de una imposición de pena que alcanzaría los 15 años. El juzgado considera que no. Con el último acuerdo plenario del año 2023, la Corte Suprema ha sostenido que debemos diferenciar entre lo que es el sistema de tercios con el sistema escalonado. El sistema de tercios se daría en delitos simples y delitos que no tengan circunstancias agravantes. Por ejemplo, una tenencia ilegal de arma de fuego, un homicidio simple, un robo simple. En esa medida, lo que se hace es, se toma el mínimo y el máximo de la pena. Se divide en 3 espacios: tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior. Y en base a la concurrencia de circunstancias genéricas, agravantes o atenuantes, se inclinará en elegir, en todo caso de acuerdo a esta forma de trabajo, entre un tercio inferior, un tercio intermedio o un tercio superior. Esto no ocurre para el caso de organización criminal al día de hoy, porque también hay circunstancias agravantes. Por eso que se escoge por el sistema escalonado, lo que significa que con cada agravante específica que exista, o señalado por ley, va a ir subiendo como un escalón, como una suerte de una escalera. El ejemplo que da la Corte Suprema para los casos de robo agravado es muy simple. Por ejemplo, si el robo agravado se comete de noche y el mínimo es 12 años y el máximo de imposición de la pena es 20, entonces ya nos podemos ubicar dentro de este mínimo, 12 años. Como una escalera. Se comete con 2 o más personas, ya no sería 12, sino sube una escalera más, 14. Se utiliza armas de fuego, ya no sería 14, ahora sería 16. Se da sobre menor de edad, ya no, o personas adultas, muy mayores de edad, de mayoría de edad, entonces ya no será 16, será 18, y así va subiendo. El juzgado, contrario a lo que plantea el Ministerio Público, considera que no puede imponer penas extremas o hacer un cálculo de la prognosis en penas extremas. Por eso que lo sitúa en su calidad de todos integrantes de organización criminal en 8 años. Ese es el extremo mínimo. Salvo en el caso de Antonio José Vallenilla Gómez, quien hay que tener, donde se tendrá en cuenta los extremos mínimos en ambos delitos, tanto para organización criminal como para explotación sexual, que en todo caso va a superar en mucho los 5 años que exige ahora el artículo 268 del Código Procesal Penal. Hay una reciente modificación. Esa es la modificación de que, porque antes era 4 y ahora es 5, sigue superando por los 5 años. Y en el caso de Vallenilla Gómez, sea el famoso concurso real. O sea, una cuestión es el delito de organización, muy independiente a todos aquellos que se ejecuten. ¿Qué hace el legislador? Indica que hay que sumar la organización o que se integra en una organización que es 8 años como mínimo, que evalúa este juzgado, más el extremo mínimo que estamos encontrando en otros delitos que ejecute. Entonces, de ese modo, tenemos extremos mínimos para todos los imputados. ¿Y por qué? Porque tampoco no encuentro otras causas que puedan imponerse en mayores penas. Por ejemplo, no ha sido sustentado por el Ministerio Público una reincidencia. La interpretación del Acuerdo Plenario 1-2008 de la Corte Suprema señala que la reincidencia significa que se impone una pena por encima del máximo legal. Por ejemplo, si la pena es de 8 a 15 y hay reincidencia, entonces habría que aumentar un tercio por encima del máximo legal, o sea, sería de 15 a más, o 2/3, dependiendo de los delitos que se cometan. En todo caso, esos 15 años, que era el máximo, ahora se convierten en mínimo y hay un nuevo máximo. Pero eso no hizo parte de la sustentación del Ministerio Público y el juzgado está vedado de imponerlo de oficio. Actúa a petición de las partes.
Ahora, algunos abogados han manifestado que como no concurre el primer presupuesto de la prisión preventiva, me refiero a los graves y fundados elementos de convicción, entonces ellos no defenderían el segundo presupuesto, porque entienden que como son elementos copulativos, esto significaría de que necesariamente tiene que existir uno para que, o en todos, para que se puedan poner una prisión preventiva. No les falta razón, es así. Tienen que estar todos los presupuestos, graves y fundados elementos de convicción, pronóstico que superen los 5 años, peligrosismo procesal, proporcionalidad en la medida y la justificación de un plazo razonable. No obstante, el juzgado no se puede limitar solamente a manifestar que porque no concurre un presupuesto, sencillamente no dicta prisión preventiva. O sea, tengo que justificar presupuesto por presupuesto, porque todo va a ser evaluado por la sala o el tribunal de apelaciones de aquellos que se encuentren en desacuerdo con la imposición o no imposición. ¿Hay casos precedentes? Existen. Por ejemplo, el caso Pichotito, Edwin Oviedo Pichotito, donde se declaró la nulidad por parte del Tribunal de Apelaciones porque el juzgado no se pronunció por cada uno de los presupuestos. Lo que hizo el juzgado es simplemente, no se cubre el presupuesto, no se dicta. ¿Y qué dijo la sala? No, usted analiza todos los presupuestos. Por eso que en esta ocasión no es tan simple como obviar el segundo presupuesto, ¿no? No se puede. Además, el tema de la prognosis solamente son cálculos aritméticos. Y eso era el ejercicio que se esperaba de los abogados, pero muchos no han querido dar respuesta, sustentándose por este condicionamiento que si no se tiene el primer presupuesto no se aplicaría en toda la prognosis, pero yo le respondo que sí se analiza cada uno de ellos. Quisiera pasar ahora al más importante de los presupuestos, que es el peligro procesal. Esto sí, como mencioné, voy a señalarlo o a exponerlo tal como está en la resolución. Esto va así. Para evaluar el peligro procesal, he tenido en cuenta el Acuerdo Plenario 1/2019 y el Fundamento Jurídico 42, donde señala cómo debe evaluarse en el caso de una organización criminal. Y los contactos que estos pudieran tener y esa persistencia del peligro de fuga. Otro punto es la interpretación del inciso 5 del artículo 269 del Código Procesal Penal cuando se refiere a una organización criminal. Porque esto es un aspecto que el Ministerio Público lo ha tomado, digamos, en un número mayor, un número importante, casi para todos. Todos están vinculados por este delito. Y señala que no solo es analizar la conducta riesgosa que se le atribuye, sino su acreditación requiere por lo menos un nivel de sospecha suficiente para que se dé este supuesto de pertenencia a una organización criminal como parte del sustento del peligrosismo procesal. Y uno de los pronunciamientos que me ha parecido interesante es este del sistema interamericano, el párrafo 109 del caso Montesinos Mejía versus Ecuador. Señala que las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar y que sea un medio para la neutralización de riesgos procesales. Hablaré ahora de María José Padrón Nieves. Es el primero de los imputados. ¿Está su abogado defensor? Al menos se puede hacer presente su abogado. No, presente. Doctor, buenas tardes. Buenas. Del arraigo domiciliario, la Fiscalía cuestiona que no tiene domicilio conocido. No obstante, su abogado defensor, a través del escrito con ingreso 24.680-2024, presenta un contrato de arrendamiento que lo suscribe la propietaria del inmueble, Maribel Ruiz Vázquez de Alvarado, y la arrendataria, Dayana Teolinda Nieves Castillo, en el recinto de la Manzana D, lote 21, Atevitarte, Lima. Aunque la defensa técnica presenta declaración jurada de Dayana Teolinda Nieves Castillo, que es la arrendataria, no la propietaria, la arrendataria, que refiere que la procesada Padrón Nieves vive en ese lugar, lo cierto es que esa cláusula es la cláusula séptima de impide arrendar, transferir el recinto. Entonces, no hay una explicación
cómo es que la referida procesada vive en ese lugar, pues siendo mayor de edad no tiene documento alguno que lo vincule a ese lugar, sin más que la sola declaración jurada. En cuanto al arraigo laboral, solo tiene la declaración jurada laboral y un contrato de trabajo futuro en network marketing. Esto no acredita trabajo antes de su detención por mandato judicial. En cuanto al arraigo familiar, la defensa presenta nuevamente una declaración jurada de Dayana Teolinda Nieves Castillo, que refiere que es su hija, es la arrendataria finalmente, pero no es suficiente para que asegure algún tipo de dependencia económica o de cuidado con la declarante, como se desliza actualmente la jurisprudencia, la jurisprudencia de de esta corte especializada. Me explico de otra manera. O sea, no basta con que mencione que tenga familia, no es así, sino que también tiene que sustentarse en un grado de dependencia. Si tiene personas a su cuidado, o menores o mayores de edad, tiene que haber una mínima justificación. No se tiene. Solamente hay una declaración jurada que, por supuesto, he analizado una por una y solamente viene a ser una cuestión de repetitiva, o sea, una suerte de cliché para todos los supuestos. No me da mayores elementos. Y esto no es suficiente. La sola relación biológica no es suficiente, sino tiene que acreditarse sustento de dependencia. Luego, respecto a la fotografía de una menor de edad, no se tiene documento igualmente que acredite el cumplimiento de educación, alimentos, vestimenta u otros que brinden fortaleza. La declaración jurada de que no cuenta con patrimonio le juega en contra, porque para arraigarlo en el lugar. La Corte Suprema se ha pronunciado también, si tiene la persona bienes, es una forma de arraigar, pero si no tiene bienes, entonces es mucho más cuestionado. Además, la pena para este caso supera los 5 años privativa de libertad. Se da una situación de pertenencia a una organización criminal que afecta a la seguridad pública, no solo por su pertenencia propiamente, sino por los delitos que se ejecutan, que afecta a más de un bien, jurídico. Y esa pertenencia a la organización, ¿no? No es un bien jurídico. Y más si esta organización aún sigue activa. Activa u operativa, con un número importante de investigados que están en su condición de no habido. El peligro de obstaculización es de mencionar, el juzgado le responde en todo caso al Ministerio Público que el hecho que haya guardado silencio es el derecho constitucional de la referida procesada y no puede ser evaluado en su contra, mientras que los demás aspectos que ha desarrollado son parte, bueno, ha desarrollado, se ha identificado que son parte de la imputación fiscal y su desarrollo es en abstracto, lo que no es de recibo por el juzgado. Solo se tiene peligro de fuga. En consecuencia, si tiene graves y fundados elementos de convicción, si la prognosis supera los 5 años y tiene el peligro de fuga, es una persona que se le impone la prisión preventiva. En el caso de Víctor Manuel Camacho Montoya, segundo de los procesados, el primer cuestionamiento que le formula la Fiscalía es que la estadía del referido procesado es ilegal en el Perú, según al oficio 5085-2024, Migraciones,
UGB, de fecha 8 de mayo del 2024, lo que ha sido ratificado por el procesado. De ahí que sea cuestionable la presencia de un arraigo domiciliario. Legal. Si bien con el escrito, con número de ingreso, si bien la defensa, ¿no?, con un ingreso ha presentado, con número de ingreso 25.519-2024, presenta declaraciones juradas como la domiciliaria, migratoria, familiar, convivencia y crediticio, lo cierto es que no es una forma reconocida por ley. Me refiero a estas declaraciones. Cuando para eso se requiere testimoniales que formen testimoniales como mínimo, ¿no? Como mínima exigencia, u otros documentos corroborativos que no forman parte de la carpeta fiscal ni expediente judicial. De la actividad laboral se presentó por la Fiscalía informes policiales como el 66-2023, 48-2023, 77-2023, 41-2023, DIRNIC, que informa que una mototaxi traslada a otros integrantes de la organización criminal, lo que descarta una actividad laboral. Más si no presenta documentos idóneos para justificar labor alguna. En cuanto al arraigo familiar, no se cuenta con documentación alguna que justifique un grado de dependencia de menores o mayores de edad que le generen arraigo con ellos. Tampoco tiene arraigo patrimonial que lo sujete al presente proceso penal. Además, se tiene que la pena aplicable supera los 5 años privativa de libertad, su pertenencia a una organización criminal afecta a la seguridad pública, no solo por su pertenencia, sino de los diversos delitos que se ejecuten, que afecta a más de un bien jurídico y que esta organización aún sigue operativa. Como ya manifesté antes, con un número importante de investigados que incluso están en condición de no irnos. En cuanto al peligro de obstaculización, reitero que el tema de que el procesado guarde silencio es un derecho constitucional que le asiste. Por lo tanto, no puede ser evaluado en su perjuicio o en su contra. Y en los demás aspectos que ha desarrollado el Ministerio Público, solamente se ha identificado, mejor se lo indico, se ha identificado que son parte de la imputación fiscal y su desarrollo es en abstracto. Se tiene peligro de fuga. En el caso de Eden Sebastián Solano Márquez, sobre el arraigo domiciliario, la Fiscalía sostiene que el referido procesado tiene ingreso ilegal al Perú, porque el último lugar que residió fue en el Ecuador. Al respecto, el abogado defensor presentó el escrito con un número de ingreso 24.678-2024, que acompaña declaraciones juradas diversas, como el carnet de extranjería son 2050355585, que tiene como fecha de emisión 18 de agosto del 2021 al 18 de agosto del 2025, lo que sustenta la regularización de su documento para su permanencia en el Perú. En cuanto al domicilio, se indica por la Fiscalía la manzana F, lote 20, urbanización Los Ceres, tercera etapa, distrito de Atevitarte, Lima.
lo que coincide con el recibo de suministro número 1102-205, que alcanzó la defensa técnica del referido procesado, que además es la dirección donde fue detenido. No obstante, no se tiene el contrato de alquiler u otro que permite establecer hasta cuándo permanecerá en ese recinto, lo que hace débil el presente arraigo. En cuanto al arraigo laboral, no cuenta y solo presenta un contrato de trabajo a futuro, y los diversos informes que presenta la Fiscalía, como son 49, 2023, 41, 2023, 51, 2023, 72, 2023 y 29, 2023, expone que se le observa en centro de explotación sexual. En lo referente al arraigo familiar, solo se tienen las declaraciones juradas y fotografías con menores de edad, lo que difícilmente justifica el cumplimiento de obligaciones alimenticias, educación, vestimenta y otros que puedan alcanzar a mayores de edad. No cuenta con arraigo patrimonial. Entonces, en eso se tiene se tiene débil peligro de fuga, no se acredita, se tiene débil arraigo, débil arraigo domiciliario, no se acredita arraigo laboral y familiar. La pena supera los 5 años privativos de libertad. Su pertenencia a una organización criminal afecta a la seguridad pública por la pertenencia y los delitos que se ejecutan, y que esta organización, como he manifestado ya antes, aún sigue operativa, con un número importante de investigados que están en condición de no habidos. En cuanto al peligro de obstaculización, también ha repetido el fiscal que ha guardado silencio este procesado, y como tal esto le juega en contra. El juzgado considera que no, es un ejercicio o una manifestación de su derecho constitucional. En los demás aspectos también se ha identificado que son parte de la imputación fiscal o el desarrollo es en abstracto y no opera. En este caso, solo se tiene peligro y fuga. En el caso de Antonio José Badenía Gómez, según la Fiscalía, sostiene que el registro de migraciones lo posee en el país de Ecuador, desconociendo cómo permanece en el territorio peruano. Sería ilegal y se le observó, de acuerdo a los informes 52-2024 de INCRI, en la Manzana B, lote 15, Parque Industrial, el asesor Atrevitarte, Lima. Al respecto, no se ha presentado por la defensa técnica del referido procesado documentación alguna que rebata lo señalado por el Ministerio Público. En cuanto al arraigo laboral, si bien se manifestó que se dedicaría a la actividad de mototaxi, no tiene documentación que acredite esta actividad, como por ejemplo contrato de alquiler de la unidad, del vehículo menor, más si se ha realizado la búsqueda de registros públicos del vehículo de placa rodaje 9934, seguido de 2 veces B de la vía, que le pertenece a Guillén Molina Christopher Josué, según informe 48-2023 DIRNIC. En cuanto al arraigo familiar, no se cuenta con documentación que lo justifique. Documentación alguna que lo justifique. A esto se agrega que la pena a imponer supera los 5 años privativa de libertad. Existe magnitud de daño causado por la relevancia del delito de organización criminal y su innegable pertenencia a esta organización. En cuanto al peligro de obstaculización, no brinda el Ministerio Público mayores elementos propios de la perturbación y la negativa, y en su caso, y la perturbación procesal. Y la negativa del procesado a someterse a un reconocimiento fotográfico
no es un aspecto a tenerse en cuenta porque proviene del derecho a la no autoincriminación. En este caso, solo se tiene peligro de fuga. 5. Estoy ahora tratando a César Augusto Cuadros Guzmán. He encontrado algunos elementos que en este caso se distinguen de los anteriores procesados. La Fiscalía señala que no cuenta con domicilio conocido al contrastar la dirección de la ficha RENIEC y los informes 25 y 69 de 2024 DIRNIC, pues el primero es en el sector 2, grupo 4, Manzana O, lote 23, distrito de Villa María, El Salvador, Lima. Y el último informe de la Policía Nacional del Perú es en Talara con María Elena Moyano, sin número, Manzana D, lote 9, Villa El Salvador, Lima. Según la defensa técnica, presentó escritos con los ingresos 25.684-2024 y 23.555-2025, que acompaña la declaración jurada de Nancy Rosalín Guzmán Cuadros, que señala que el procesado es su hermano y vive en el sector 2, grupo 4, Manzana O, lote 23 del distrito Villa El Salvador, Lima, lo que coincide con la dirección de la ficha RENIEC, que se refuerza con un recibo de suministro eléctrico. El leído de este recibo tiene el número de suministro 1658-294 y está a nombre de referido procesado, determinando así su arraigo domiciliario sin lugar a dudas. En cuanto al arraigo familiar, se tiene sustento a través de la... Bueno, esto lo ha presentado su abogado, del arraigo familiar, que tiene sustento de los documentos presentados por su abogado. Creo que hace un momento ya lo dije ya también. ¿Cuáles son los escritos? Son dos escritos, 25.684 y 23.555. A través de la constancia de matrícula de su menor hija, Xiomara, no, mi hija XMCS, en el instituto, no es menor hija, he leído que es mayor ya, de su hija, voy a leer el nombre, Xiomara Maite Cuadros Salcedo, en el Instituto de Educación Superior Privado Colombia, en un programa de inglés, que esto ha sido emitido en San Isidro 12 de julio del 2024, como una constancia de estudio en la especialización de aviación comercial con una duración de 2 años. Hay depósitos también que ha efectuado, o constancias, en todo caso, por concepto de pensión del mes de marzo y mayo del 2024, así como documento de identidad de la misma estudiante, sin perjuicio de la partida de nacimiento. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en los otros casos, no solo está la mención de que la persona tiene familia, sino que cumple con ella. Básico o irrelevante ha sido estas constancias de matrícula. También los pagos mensuales de pensión y también incluso una constancia que se ha acompañado, constancia de matrícula. Y el documento de la misma estudiante. Documento de identidad. Entonces, hay un apoyo de educación a su hija. Existe ese arraigo familiar como apoyo a los dependientes. Respecto al arraigo laboral, ha presentado mucha documentación el abogado, uno de los escritos más abundantes que he tenido. Y se tiene la licencia de funcionamiento, declaración jurada de impuesto predial, de su actividad como persona natural, con negocio de importación, fabricación, distribución de extintores. Lo que fortalece con la ficha SUNAT en línea, que señala que César Augusto Cuadros Guzmán es un contribuyente activo y tiene condición de habido, lo que constituye también arraigo de calidad. ¿Está el Ministerio Público? No los veo a todos. Ya está. Sí, está, ¿no es cierto? Ya está bien, porque no puedo verlos a todos. No sé si estaré todavía en línea con donde se encuentran los detenidos. No lo sé, no los veo. Pero igual están sus abogados. Luego, un aspecto justificativo. ¿Está su abogado de este procesado, César Augusto Cuadros Guzmán?
Sí, correcto, señor juez. Buenas tardes a todos los presentes. Usted se me está escuchando, doctor. Voy a continuar. Entonces, respecto al arraigo laboral, como manifesté, cuenta con documentación. He revisado su ficha SUNAT y está activo, es habido, es un contribuyente, es arraigo de calidad. Un aspecto justificatorio de la Fiscalía para estimar la prisión preventiva es la pertenencia a una organización criminal de referido procesado, la pena supera los 5 años privativa de libertad y la magnitud del daño causado. Sin embargo, la defensa ha sido insistente en exponer la afectación de salud de su cliente, acompañando un informe de ecografía que señala retención urinaria significativa de un 14% y HPV grado 3 que data del 2023. Por eso es que en aplicación del artículo 77 del Código Procesal Penal, la Judicatura dispuso el pronunciamiento médico legista que fue recepcionado a través del escrito con número de ingreso 30.389, que concluyó persona con sintomatología actual, diagnóstico de hipertrofia prostática crónica, reagudiza, requiere tratamiento especializado, urología y controles ecográficos y de PSA. La situación de salud del referido procesado no es equilibrada, no es la mejor, y considerando que cuenta con un arraigo domiciliario, una hija quien apoya económicamente en sus estudios técnicos y tiene actividad laboral que data, he leído desde cuándo está por esa ficha SUNAT, desde el 2021, corresponde imponer una medida de coerción de comparecencia con restricciones. Respecto al comportamiento del imputado, la Fiscalía refiere que tiene una consulta RENADEPTE por el delito de proxenetismo, pero eso solamente es un dato, no corrobora con ningún otro tipo de documento, y eso no puede ser suficiente para estimarlo. Y en cuanto al peligro de obstaculización, solo se dijo, como se dijo antes, el hecho de que esta persona guarde silencio es ejercicio de derecho constitucional. Y las fotografías encontradas en el que se menciona que hay pocas mujeres no es indicador que entorpezca la actividad de la Fiscalía, no siendo de recibo los argumentos del ente requirente. Para este procesado se dicta comparecencia con restricciones. En el caso de Juan Paul Farías Cirlupú, tal vez es uno de los casos también con mucha debilidad en cuanto al peligro procesal. Señala la Fiscalía que no tiene arraigo domiciliario de calidad, porque reconoce que vive en la organización Fonavi Manzana A3 32 Pariñas Talara Piura, aunque las óbices que se refiere, que no es otra cosa más que las técnicas de observación, vigilancia y seguimiento, indican que se le observa en la Panamericana Sur, Manzana 24, lote 28, Chilca, Cañete. Bueno, de lo mismo que dice la policía, ¿no? No niega de que tenga un domicilio, tiene ese domicilio, pero también se le ve en otro lugar. Entonces, eso no puede ser un desconocimiento del domicilio. Lugar donde son víctimas, lugar donde hay víctimas que son explotadas sexualmente. Ese ha sido el razonamiento cuando se ha hecho esta justificación del Ministerio Público. De la lectura de requerimiento de prisión, no se le niega la existencia del domicilio al referido imputado, porque como se dijo, se dice que tiene domicilio, no obstante se le ve en otro lugar. Es más, a través del escrito con un número de ingreso 24.794-2024, ¿está su abogado? ¿Está el abogado de este procesado, Jean Paul Farías Cirlupú? Sí, señor magistrado, estaba presente la defensa. Sí, por favor, me sigue. De la lectura de requerimiento de prisión no se le niega la existencia del domicilio al referido imputado. Es más, a través del escrito que usted ha hecho llegar, doctor Ecker, 24.794-2024, se acompaña un contrato de arrendamiento en el que se indica, en ese contrato de arrendamiento he encontrado que él señala su primera dirección, que es en urbanización Fonavi, Manzana K32, Pariñas, todo ello. Pero que señala que desde el 30 de abril del 2024 ahora residiría por 12 meses en la Manzana E, lote 6, urbanización Antonia Moreno Cáceres, en la provincia del Callao, departamento de Lima, lo que determina su arraigo domiciliario. Y también recuerdo las razones del por qué tiene este nuevo lugar, porque él va a desarrollar sus actividades laborales. Eso lo manifestó en audiencia. Respecto al arraigo laboral, se tiene la constancia de trabajo de fecha 31 de mayo del 2024. Como encargado de obras, es supervisor de Tramoin Perú SAP, al que además acompaña un certificado único laboral 2024-32-46-933,
así como las boletas de pago de los meses de marzo, abril y mayo del presente año, lo que hace suficiente para justificar su actividad. En lo referente a su arraigo familiar, se cuenta con el acta de conocimiento, así se ha denominado, no sé por qué esa denominación, pero así está en el título del acta judicial. Acta de conocimiento del juzgado de la primera nominación de Talara Alta y anexos del 4 de junio del 2024, en el que se menciona que la entrega de pensiones alimenticias extemporáneas por parte del procesado y viene cumpliendo con las visitas a los hijos menores. Bueno, aunque sean extemporáneas, pero está haciendo el pago de pensiones. Cuenta con 2 hijos, se menciona ahí también, de 15 y 10 años. Y lo ha acreditado el abogado con las partidas de nacimiento 78, 31, 70, 72 y 78, 30, 27 y 18. Pero también hay otra hija menor de edad, con las iniciales SMFE, lo que significa que tiene más de una obligación alimenticia. Y además, tardíamente, pero existe el cumplimiento con relación a los referidos menores. Entonces, si se requieren atenciones necesarias como salud, educación, alimentos, sí lo son exigibles, aunque estos sean cumplidos de modo extemporáneo. Como se expresó, la Fiscalía expone que el procesado forma parte de una organización criminal, la pena supera los 5 años privativa de libertad y que existe magnitud del daño causado. Sin embargo, no es posible acoger estos argumentos si se tiene arraigo domiciliario, se sabe dónde vive, siempre se supo dónde vivió, y el nuevo lugar es por cuestiones laborales. Arraigo laboral, tiene una actividad que desarrolla y lo ha justificado con boletas y una serie de documentos. Y el arraigo familiar, tiene menores, incluso consta en actas judiciales que está cumpliendo con sus pensiones. Al que se suma, bueno, en este caso también en Renadesple es un registro cuando las personas son detenidas, que el Ministerio Público tiende a su llenado para tener una base de datos, y cuando ha revisado, no tiene ningún tipo de intervención ni antecedentes. Entonces, en cuanto a su peligro de obstaculización, sí se sigue desarrollando en abstracto. A esta persona le corresponde imponer una comparecencia con restricciones. Por Wilfredo Rafael Solórzano González, la Fiscalía señala que, de acuerdo con el movimiento migratorio, según el oficio 5087-2024, Migraciones UGD, de fecha 8 de mayo del 2024, no registra movimiento migratorio, por lo que menciona que ingresó al territorio peruano de modo ilegal. De ahí que se niegue el arraigo domiciliario, al que se agrega que fue detenido según el acta de allanamiento, detención preliminar y registro domiciliario el 30 de mayo de 2024 en la calle Panamericana Antigua Sur, kilómetro 63, distrito de Chilca, provincia de Cañete, Lima, en el que manifiesta por la Fiscalía y que no tiene forma de sustentar, bueno, en el que se manifiesta, ¿sí?, ante la Fiscalía que no existe forma de sustentar que arriende en algún lugar, y al ser consultado al abogado, no presentó escrito alguno, es lo que tengo, que hace concluir de un inexistente arraigo de residencia en el lugar. Sobre la actividad laboral que desarrolla, se tiene en cuenta que se le ha observado en una mototaxi a través de las acciones de videovigilancia, óbice, la técnica especial, y al exigirse la sustentación sobre el alquiler del vehículo para fines de transporte, a quien al procesado no lo tiene. En cuanto a su arraigo domiciliario, se ha manifestado por la defensa que desde enero del 2024 vive solo y que tiene un niño, pero que vive en el Ecuador. Último, en el caso del arraigo familiar, último, que no ha sido documentado. Y además, pase, está fuera del país. Sí. Por favor, cítame el caso que estoy tratando ahora, ¿eh? Cítame el caso que estoy tratando ahora y señalo de corra agenda. A falta de arraigo, se le agrega que la pena supera los 5 años privativa de libertad. La magnitud del daño causado implica, además de la seguridad pública, otros bienes jurídicos en el que se ejecute el delito
y su pertenencia a una organización criminal. En el caso del peligro de obstaculización, cuando se visualizó el equipo celular incautado de la galería de fotos, se observa al investigado Wilfredo Rafael Solórzano González con un arma de fuego, y en segundo video la letra G con una corona, y en la parte baja la palabra gallegos, lo que guarda relación con la identificación de la agrupación delictiva que actualmente se procesa y que tiene una repercusión que se influye en otros procesados de la misma organización. Entonces también se tiene teniendo en claro el peligro de obstaculización. Claro, también al procesar, ¿no? Al peligro de fuga. Listo, ya está. Ahora quisiera hablar de Roberto Chucuya Laime. Señala la Fiscalía que no tiene arraigo domiciliario, pero su razonamiento es el siguiente, porque domicilia en el inmueble ubicado en la Asociación Vivienda 28 de agosto, Manzana 5, lote 11, segunda etapa, que se encuentra en el hospedaje Caletas, que es utilizado por la organización criminal, y luego menciona que según lo informado por Migraciones a través del oficio 5087-2024, del 8 de mayo de 2024, registra ingresos y salidas al país de Chile. La defensa técnica presentó diversos escritos como el número de ingreso 23, regular, 23.461, 25.177, 25.656, 24.823. Se tiene que el título de propiedad oneroso registrado en el lote 11, Manzana 5 de la Asociación Vivienda Villa 28 de agosto, Distrito Coronel Gregorio Albarracín, Lanchipa, provincia de Tacna, así como se tiene para esto, así como el recibo de suministro eléctrico 110051-462, que sustenta residencia habitual o arraigo laboral, domiciliario. El fundamento de la Fiscalía es que vive al lado de un hospedaje donde se reúne la presunta organización. Sin embargo, eso no niega el lugar donde sea ubicado por la autoridad encargada de la presente investigación o la autoridad judicial. También se tiene que el referido procesado tiene licencia de funcionamiento en el establecimiento Caletas Robert, ubicada en la Asociación de Viviendas Vía 28 de agosto 2, etapa Manzana 5, lote 11, como la resolución de gerencia de administración tributaria 638-2017, M.D.C.G.A.L de la Municipalidad Coronel Río Albarracín, Lanchipa, como su ficha RUC, que señala que es un contribuyente activo y habido, lo que tiene eco en una actividad laboral que desarrolla, más se acompaña boletas de venta de los meses de enero a junio del presente año del referido hospedaje. No deja de faltar compromisos de pago por préstamos personales. Tampoco nos falta. Y lo ha sustentado en sumas elevadas. Que también constituyen arraigo. Respecto al arraigo familiar, acompaña partidas de nacimiento. ¿Está el abogado que defiende a este procesado? Presente, señor magistrado. Ya, Jorge Ramos le saluda. Gracias. Gracias, doctor, por hacerme saber que está presente. Respecto al arraigo familiar, acompañan partidas de nacimiento de un menor de 13 años y 17 años de edad, documentos de identidad de los mismos, así como el carnet de control perinatal y el DNI de una menor de iniciales EGCC, nacida el 5 de agosto del 2023, he hecho mis cálculos así, y más o menos obtengo 12 meses de edad, ¿no? Así como depósitos realizados, constancia de estudios del menor de edad de iniciales ALCP y PHP, lo que evidencia el cumplimiento de un deber educacional que permite concluir sobre respecto por el arraigo y mención.
La Fiscalía informa en el ámbito del comportamiento del imputado que registra 5 casos con dictamen de violencia familiar, pero no acompaña documentación del actual estado de ellas. Además, corresponde a una distinta naturaleza del delito imputado, mientras que en lo referido a que la pena supere los 5 años, hay magnitud del daño causado y pertenencia a una organización criminal, constituyen aspectos que no inclinan la balanza ante la fuerza de los arraigos domiciliario, laboral y familiar. Último, familiar, no solo por la existencia de menor de edad, sino por el cumplimiento de deberes hacia ellos, como lo ha demostrado. El peligro de obstaculización sigue en construcción en abstracto que no genera convicción para su acogimiento. Entonces aquí también se ha dispuesto dictar comparecencia con restricciones. 9. Alexis José Luna González. El representante del Ministerio Público sostiene que no posee arraigo domiciliario porque según el oficio 5087-2-2024 Migraciones UGD de fecha 8 de mayo no posee registro de movimiento migratorio en el territorio peruano, lo que hace concluir que está ilegal en el Perú, como por nota de información 2409-2024 P3W6-K4-SC05, estaría residiendo en la manzana E, lote 2, vía El Salvador, sección 1, GR6, donde fue encontrado. Aunque no se ha presentado documento alguno que justifique, a modo de ejemplo, contrato de alquiler en el lugar para considerar que tiene un arraigo domiciliario, lo que le resulta contrario. Respecto a la actividad laboral a desarrollar, su abogado ha reconocido en la audiencia que no puede contar con una constancia de trabajo, lo que significa que no es posible considerar este arraigo, mientras que el arraigo familiar no tiene personas dependientes ni menores o mayores de edad, lo que constituye una razón más a considerar que existe algún aspecto que lo arraigue a un lugar determinado, lo que constituye una razón más a considerar que no existe algún aspecto que lo arraigue a un lugar determinado. Si bien su abogado hace mención al escrito con fotografías y pareja, lo cierto es que no tiene sustento de dependencia como se ha manifestado anteriormente para otros procesados. El peligro de obstaculización no tiene mayor sustento. El informe psicológico citado no constituye un aspecto a considerar sobre los actos que exige la ley evaluar en el ámbito de la perturbación procesal. Se agrega que la pena sobrepasa los 5 años privativa de libertad, existe magnitud del daño causado por afectación de la seguridad pública y otros ilícitos que independientemente se ejecutan, así como que esta organización al cual pertenece no ha sido desarticulada. Por último, quiero hablar ahora de Emilia Antonio Jiménez Dueñas. La Fiscalía señala que existe una diferencia entre la dirección que figura en ficha RENIEC en la avenida Buenos Aires 332, Cercado del Callao, aunque se le detuvo en Quirón Maranga 171 Bellavista Callao. Al respecto, el referido procesado dice en su declaración el 10 de junio del 2024 que vive en Quirón Maranga 169 Bellavista Callao, para lo cual a través del escrito con ingreso 23.588-2024 se acompañan fotografías del inmueble. Es más, hay documentos denominados declaraciones juradas que señala que vive en el lugar. Por eso, muy mencionadas, declaraciones juradas no son tan relevantes, tiene que haber algo que lo corrobore. Y para eso he revisado la documentación que me ha alcanzado el abogado y se tiene un acta de verificación domiciliaria y se ha entrevistado al ciudadano Julio César Moncada Dueñas, quien refirió que el procesado es su primo, a quien alquila un cuarto desde hace 8 años atrás, lo que a fin de cuentas constituye un arraigo domiciliario. En cuanto al arraigo laboral, no tiene una actividad laboral cierta debidamente acreditada, del que solo menciona el lavavehículos según a un memorial que no es suficiente para considerarlo como tal, menos acompaña documentación que sustente dependencia de un menor o mayor de edad, a respecto que le niegue el arraigo familiar. En cuanto hay un informe psicológico que he leído y que señala que esta persona obtiene gratificación de manera inmediata mediante el consumo compulsivo de sustancias psicoactivas, lo que coincide, porque he encontrado también la documentación que me alcanza la Fiscalía de un examen toxicológico que arrojó positivo para cocaína en la muestra de orina y el arrungial.
que tiene eco para negar una actividad laboral permanente y seria. Hay que tener en cuenta que concurren los alcances de la pena porque superaría los 5 años privativa de libertad, la magnitud del daño causado, hay una afectación a la seguridad pública y de otros delitos que se ejecuten desde la organización, su sustentada pertenencia a esta misma organización. En el caso referido procesado, según RAEP, tiene diversos delitos, como son hurto agravado, microcomercialización de drogas, entre otros. Y si bien no se tienen mayores elementos sobre lo último que se habla de RENADESC o este registro de detenidos, resulta relevante cuando se evalúa los aspectos en conjunto. En cuanto a la obstaculización, como se mencionó antes, sigue siendo subjetivo. Ahora hablaré del plazo de la prisión preventiva, que se impondrá a 7, porque 3 se ha indicado que va a dictar su libertad. Para imponer la prisión preventiva. En el presente caso, bueno, está un poco bajo. Ya está bien. El plazo para imponer la prisión preventiva. En el presente caso, la prisión preventiva con fin de asegurar a los investigados, a los procesados, a los investigados, ¿no? Para que tenga armonía con los detectives, a los investigados, al proceso penal es en un número importante, así como los delitos y hechos que alcanzan la etapa de investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento. Aquí se hace una adquisición con la fiscalía porque no puedo estar separando plazo por cada etapa, porque la finalidad es una sola en las medidas cautelares. Además, comprenderá todas las diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento del caso, como comprender las declaraciones testimoniales de los efectivos policiales que participaron en este megaproceso, en el presente megaproceso. Además de la información que debe procesarse ante la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad, OFAEC, que es el análisis de vinculación de información obtenida de visualización de muestras con los comprobantes bancarios, pericias antropológicas, pericia de homologación de voz, más de voz. Y se tienen particularidades, como el caso de un número importante de procesados que no brindaron sus muestras correspondientes de voz o claves de dispositivos, y estas deben obtenerse de otros soportes fílmicos, audiovisuales, o acudir a empresas que suministren esa información. No se tomará en cuenta para perjudicarlos, pero sí se tiene en cuenta para computar plazos. Entonces, nuevamente, y se tiene particularidades como el caso de un número importante de procesados que no brindaron sus muestras correspondientes de voz o clave de dispositivos, y estas deben obtenerse por otros soportes fílmicos o audiovisuales o acudir a empresas que suministren esa información. Luego, también se tiene el análisis de vinculación, de las llamadas telefónicas, extracción de información de equipos celulares a través del programa Celebrity, y los equipos de informativos incautados en los distintos allanamientos de los inmuebles y registro personal policial. Se debe tener en cuenta
se debe tener en cuenta que esto alcanza, según la hipótesis fiscal, a una delincuencia transnacional que no puede perderse de vista. El plazo de 36 meses es legal y razonable por comprender, como lo señala el caso Viene en la Calle versus Nicaragua, pluralidad de imputados, hechos varios, complicación en la actividad para recabar elementos de cargo y de descargo, que luego constituirán medios de prueba. En cuanto a la justificación a las reglas de conducta de las personas que he dictado libertad, me refiero a los procesados César Augusto Cuadro Guzmán, Juan Paul Farías Cirlupú y Roberto Chucuya Laine. Aunque con un nivel menor de peligro procesal, la comparecencia con restricciones tiene que ser suficiente para que neutralice el peligro procesal, siendo razonable que se justifique entonces la imposición de algunas reglas de conducta. ¿Cuáles son esas reglas? Que acudan al despacho fiscal y judicial y se presenten cada 30 días para el control correspondiente. Tiene que ser con estricta sujeción del proceso penal. Eso es lo que se busca. No sentarse en el lugar donde residen ni variar domicilio sin previa autorización judicial, considerando que no se le ha negado la existencia de peligro de fuga, aunque se reconoce que el nivel menor es exigido para otras medidas de coerción más gravosas. Tienen la prohibición de comunicarse con testigos coprocesados de la presente investigación. Testigos, peritos, no comunicarse con testigos, ni peritos, ni coprocesados de la presente investigación. Esto es para evitar influenciamiento. En cuanto al impedimento de salida del país, este juzgado considera que tiene que ser consecuente también para la neutralización de peligro procesal y se impone teniendo en cuenta que la organización criminal tiene una pena que no supera, en todo caso que sea calculado, que siempre va a ser con extremo mínimo y que la prisión tiene que superar los 5 años por 24 meses. Tiene impedimento de salir del país. Y la caución económica que se le impone a César Augusto Cuadros Guzmán, Juan Paul Farías Cirlupú y Roberto Chucuya Laime es de acuerdo a sus capacidades y también al tipo de ilícito en el que se encuentran involucrados, ¿no? Acá indica, por ejemplo, en este recurso de apelación 125-2022 Ucayali, que la coacción económica es la medida restrictiva que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones procesales del imputado y será devuelta una vez culminado el proceso. Se ha considerado que se le va a imponer la suma de 5.000 soles. Lo van a pagar dentro de los 15 días una vez que haya sido confirmada la presente resolución. Me refiero a la de comparecencia. Bueno, y en esa medida, en todo caso, se va a dictar la prisión preventiva. A ver, un momento, por favor. Rosa, ¿me estás acompañando ahora? Perdóname, por favor. A ver, entonces, se impone la prisión preventiva para las siguientes personas por 36 meses. Impongo la prisión preventiva contra María José Padrón Nieves, Víctor Manuel Camacho Montoya, Edwin Sebastián Solano Márquez, Antonio José Badenilla Gómez, a ver, Antonio José Badenilla Gómez, Wilfredo Rafael Solórzano González, Alexis José Luna González y Billy Antonio Jiménez Dueñas Pase por el delito de, por favor, la fecha en que fueron detenidos, por 36, por el delito de organización criminal y otros,
Bueno, por el delito de organización criminal, ya es para todos. Y en el caso específico del número 4, ¿cuál es el delito también que tiene 4? Tiene el delito de, ¿cuál? Es explotación sexual. Tiene el delito de explotación sexual del artículo 129A, primer párrafo y segundo párrafo vigente, a la fecha de los hechos, y el artículo 129B, segundo párrafo, numeral 3. Después todo eso es organización criminal. Es por 36 meses y ordeno su reclusión en un centro penitenciario que designe el INPE. Ahora vamos a sacar el cómputo de cuándo vencerá esto. Y declaro infundado el extremo de imponer prisión preventiva de 36 meses contra los procesados César Augusto Cuadros Guzmán, déjenme revisar, César Augusto Cuadros Guzmán, que es el número 5, Juan Paul Farías Cirlupú, que es el número 6, Cirlupú, y el número 8, que es Roberto Chucuya Laime, todo por el delito de organización criminal. En consecuencia, se le imponen las siguientes medidas de las siguientes reglas de conducta: presentarse ante el despacho fiscal o juzgado de investigación preparatoria a la vez que sean citados, presentarse ante el órgano jurisdiccional cada 30 días, último día hábil de cada mes para el control respectivo, la obligación de no ausentarse de la localidad donde residen, ni de variar de domicilio sin previa autorización del juez, no comunicarse ni acercarse a testigos, peritos ni coimputados de la presente investigación, impedido de salir del país por 24 meses, y se le impone como regla de conducta el pago de una caución económica en la suma de 5.000 soles que pagarán dentro de los 15 días una vez que haya sido confirmada la presente resolución. Si se incumple alguna regla de conducta, previo procedimiento se impondrá la medida más gravosa, saben que es prisión preventiva condicionada a un requerimiento fiscal previo. Dispongo en todo caso la inmediata libertad de los procesados a quienes se les ha dictado comparecencia con restricciones: César Augusto Cuadros Guzmán, el otro es Juan Paul Farías Cirlupú, y por último a Juan Paul Roberto Chucuya Laime. Eso es lo que se resuelve. La notificación de todos los extremos va a estar el día de mañana, y compaginen esto, y en el caso de peligro procesal, tal cual he leído, así está desarrollado. Doctor José Nole Ruiz, ¿puede activar su cámara y lo escucho? Correcto, señor magistrado. En el caso de mi patrocinado, César, ordenará ya la inmediata libertad, ya le va a cursar el oficio Estamos haciendo los oficios para dirigirlos. Correcto, señor juez. Ahora mismo estamos haciendo los oficios, pero en el caso de lo que se ha dictado la prisión preventiva, hay que establecer la fecha de cuándo se va a computar, que es de la afectación con la detención preliminar. Les pido, por favor, unos 5 minutos, bríndenme, y lo digo y señalo cuándo es la fecha siguiente para los imputados que aún están pendientes. ¿Ya? Doctor Jorge Orlando Ramos Loaiza, lo escucho. Sí, señor magistrado. Más bien, el oficio para su libertad inmediata de Roberto Chucuya Laime, ¿se va a hacer de inmediato, doctor? Sí, me lo están trayendo, lo estoy firmando. Ahora mismo, lo estoy firmando. ¿Ya? Hoy día, ¿No? ya, doctor, muchas gracias, le agradezco. Gracias. Entonces suspendo por 5 minutos. Bueno, continuamos. Teniendo en cuenta que la detención se ha formulado el día 30 de mayo del 2024, 25, 26, 27. Esto vencería el 30 de mayo del 29, el 29 de mayo del 2027. 29 de mayo del 2027. Y en cuanto al segundo grupo, que viene a ser los 13 imputados, ya avanzamos con 10, la resolución se dictará el día miércoles a las 5 de la tarde con el mismo enlace. Estoy firmando en este momento el oficio para la inmediata libertad de los imputados, siempre y cuando no tengan otras requisitorias vigentes. He concluido hasta ahora. Buenas tardes con todos. Doctor. Miércoles, dijo doctor, ¿verdad? Miércoles de la otra semana. Miércoles a las 5 de la tarde de la próxima semana. Les agradezco su comprensión. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Miércoles 14. Buenas noches, señor magistrado. No, todos los años los cuelgan. Se tiene que fijar
¿A qué hora, cuál fue la hora que estableció de audiencia? ¿Miércoles 4 de la tarde?